Bueno, hola a todos. Esta es la parte 2 del análisis de ratones y hombres, Mausard Spiegelman, el artículo de Faxedas Bruhats. Vamos a seguir hoy con el análisis. En la parte anterior habíamos visto que el primer elemento distintivo, con distintivo me refiero a característico, que hace tan particular este cómic en oposición a otros textos, es su alejamiento, ¿no es cierto?, del cómic tradicional. ¿Por qué? Por la complejidad narrativa. Ya habíamos dicho que la verdad histórica y biográfica, o autobiográfica también, si se quiere, contrasta con el marco ficcional y arquetípico característico de los cómics. Esto quiere decir con estos modelos típicos sí que aparecen en los cómics, estos personajes de superhéroes y donde hay también algún malvado y demás. Contrasta en cantidad, y esto lo habíamos explicado bastante en la parte 1, así que vean por favor esa parte. El segundo elemento distintivo o característico, ¿sí?, es la utilización de la fábula con animales, ¿no es cierto?, con características más o menos humanizadas como protagonistas de la historia. Es decir, claramente acá, por el hecho de que él utiliza animales representando a las diferentes nacionalidades, está de alguna manera está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a las fábulas. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿qué es la fábula? Vamos a recordar. La fábula es un relato breve, generalmente está escrito en prosa, puede estar también en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Y tienen generalmente una intención totalmente, un fin didáctico, porque tratan de enseñar algo, por lo cual tienen una moraleja al final. Seguramente muchos se acordarán, por eso acá dice otros autores ya habían utilizado este recurso. No sé si ustedes leyeron el libro de George Orwell, Animal Farm, Rebelión en la Granja sería en castellano, donde justamente los animales en realidad están representando a los humanos, tienen características humanas, entonces es una novela que en realidad es una fábula, ¿sí? Está también remitiendo a la fábula, que es la típica historia que a nosotros nos cuentan cuando somos más chicos, justamente por esta cuestión moralizante, el querer enseñar una cuestión moral. Bien, ahí está la fotografía de George Orwell, por ahí conocen este libro ya. Bueno, nosotros sabemos que él recurre a esto desde el principio, como ya dije, porque representa a los judíos como ratones. Esto estaba también, esta placa estaba también en la parte anterior. Los soldados nazis son gatos, los polacos son cerdos, los estadounidenses perros y los franceses van a ser ranas. Bien, acá tenemos como una parte del cómic donde se ve, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, pero acá estarían los nazis representados como gatos. Acá es interesante porque él a los ratones, que en realidad en la tapa del libro y en los comienzos de los tomos aparecen ratones bastante claros y bien dibujados y muy específicos. Acá en realidad están como, ¿no es cierto?, como todas las caras iguales, ¿no es cierto? No los está dibujando con tanto detalle, pero los está homogeneizando, ¿no es cierto? Todos son los mismos, como una entidad. Y bueno, también hay otros personajes que aparecen, pero acá solamente tienen el ejemplo de los ratones, ¿sí?, que eran los polacos, y de los gatos, que son los alemanes. Y los cerdos van a ser los polacos que no son judíos. Los ratones son los polacos que son judíos. Recordemos que la familia de la madre eran polacos judíos. Bueno, esta cuestión de utilizar la fábula, ¿sí?, para explicar el holocausto, de alguna manera, se convirtió en el centro de la polémica para muchos críticos, ¿sí? Él, obviamente, hizo un tratamiento innovador. Es algo de lo más singular y polémico, ¿sí?, en su obra. Faxedas nos dice que Spiegelman parecería haber cedido a
a la retórica nazi, ¿no? Porque los judíos se representan como animales o seres repugnantes, inmundos, dice, una especie completamente distinta, absolutamente inferior a la suya. O sea que pareciera representar la idea nazi acerca de los judíos. Entonces, los estaría representando de alguna manera como una especie distinta, ¿sí? Lo cual concordaría con lo que dice el pensamiento nazi y que está al comienzo del primer tomo, ¿no es cierto? Esta cita que hace de Hitler. Ahora bien, otra crítica, ¿sí?, es que le parece que caracterizar a los judíos y alemanes como especies diferentes sería obviar el hecho de que el Holocausto no fue cometido por una especie contra otra, sino por humanos contra humanos. Entonces esto es otro de los aspectos que se critican. Y por otra parte, esto de la trivialización del drama quiere decir que hay un riesgo que corre el cómic de convertir esta cuestión del Holocausto, ¿no es cierto?, tan difícil de expresar en estereotipos negativos, digamos, a través de personajes que unos cazan, ¿no es cierto?, los otros huyen, y como rebajando todo el drama a una cuestión trivial, de poca profundización. Entonces, estas, digamos, serían como las tres ideas que engloban la crítica que se le hace cuando se habla de que hay una especie de retórica nazi en el libro. Bueno, acá tenemos una placa, ¿sí?, en la que estamos viendo a Primo Levi, solamente para que sepan que fue un escritor italiano de origen judío sefaradí, autor de memorias, relatos, poemas, novelas. También fue un superviviente del Holocausto. Bueno, que fue conocido por las obras que dedicó a dar testimonio sobre el Holocausto, particularmente el relato de los 10 meses que estuvo prisionero en el campo de concentración de Monowitz, subalterno del de Auschwitz. Su obra, si esto es un nombre, es considerada como una de las más importantes del siglo XX. Esto era para que vieran una foto de Primo Levi, porque el artículo hace referencia a él. Bueno, en relación a esto, ¿sí?, Faksedas nos recuerda, ¿sí?, que Primo Levi ya sostenía que el elemento característico del régimen nazi en los campos había sido el intento de anular la humanidad de los prisioneros. O sea que esta cuestión nazi de ver a los judíos como seres inferiores, no como humanos, estaría de alguna forma apoyando, o sea, en concordancia un poco con la idea de representarlos a través de animales. Bueno, Spiegelman usa este recurso como elemento distanciador. ¿Qué quiere decir como elemento distanciador? Esto lo habíamos hablado antes, pero significa que el hecho de utilizar ratones y no personas, como lo hacen Prisioneros del Planeta Infierno, es menos fuerte y para el lector, ¿sí? Es más soportable. Ella dice que es más soportable para el lector ver esta historia representada con ratones que a través de personas reales, porque sería demasiado fuerte, ¿sí? Entonces muestra una escena donde en el libro, donde los ratones están siendo incendiados, o sea, se los está quemando, y dice que eso lo hace mínimamente soportable y comprensible, porque si fuera de otra manera, o sea, con personas, con dibujos de personas, sería bastante fuerte. Y dice que basta el ejemplo de Prisionero del Infierno, la historieta que él pone en la misma historieta, para darnos cuenta. Entonces, él estaría haciendo visible una historia que escapa a cualquier intento de representación demasiado realista. Por eso, ¿no es cierto?, utiliza en teoría este recurso de la fábula. Y esto de la persistencia del tabú, de la posibilidad de representación de los aspectos más terribles, de alguna manera se ve acá, ¿no es cierto?, porque el hecho de representar todo esto del Holocausto a través de ratones nos habla de esta persistencia.
que según Facsedas no pasa solamente con este cómic, sino también con muchas películas o escritos que todavía no muestran del todo el horror del Holocausto. Bueno, acá está esta escena, digamos, en esta viñeta del lado izquierdo. Ustedes pueden ver, no sé si llegan a leer, pero dice: los que terminaron en las cámaras de gas antes de que empezaran con esas fosas tuvieron suerte, los metían en las fosas todavía vivos. Dice que le rociaban con nafta a los vivos y a los muertos y como que los prendían fuego, ¿no es cierto? Estaba hablando también de Auschwitz. La indicibilidad e inimaginabilidad del Holocausto. Bueno, esto tiene que ver con una nota al pie que hay en el artículo, donde nos recomiendan unas lecturas, ¿sí? para hablar de esta posibilidad de representación de lo que había pasado en los campos de concentración, ¿sí? Y que en muchas de las críticas aparece esta cuestión de la permanencia de la idea de indicibilidad e inimaginabilidad del Holocausto. El hecho de que es tan difícil contar y mostrar lo que fue. Y que generalmente las representaciones que hay retratan parcialmente este episodio histórico, ¿no es cierto? Bueno, también el artículo dice que la simplificación animal hace que la historia sea mucho más cercana, elocuente y desapasionada, y que por lo tanto facilita la proximidad y la comprensión por parte de cualquier lector. Y que esta metáfora lo libera Spiegelman de ese dramatismo. Bueno, los ratones también están dibujados con una sencillez, ¿sí? Esquemática, prácticamente solo con un trazo, dice que delimita sus formas básicas. Piensen que no hay diferenciación entre hombre y mujer, no es que aparecen por ahí caracterizados con sus anteojos o no está el pelo. De hecho, bueno, esto que dijimos antes, que contrastan con los que están dibujados en la portada y en las cubiertas. Entonces están totalmente simplificados. Y esta simplificación, lo que dice Facsedas, es que cumple con una regla universal del cómic, que tiene que ver justamente con que esta simplificación hace que uno pueda identificarse con el lector. Entonces dice que casi todos los ratones son iguales, sin rasgos distintivos particulares, para que cualquiera de nosotros, todos o cada uno de nosotros, podamos empatizar con ese lugar. Entonces, entonces esto es lo que hace que haya identificación por otro lado. O sea, es de alguna manera paradójico porque hay distanciamiento, porque los protagonistas en realidad no eran ratones, pero por otra parte el hecho de simplificar a los personajes y no ponerles rasgos distintivos hace que también cualquiera pueda identificarse con ellos. Bueno, antes de pasar al tercer elemento distintivo, lo que quería decir es que este aspecto de la cuestión de la fábula, de cómo él iba a representar, de cómo Art Spiegelman iba a representar la historia a través de ratones, de animales, esta reflexión está puesta dentro de la obra, ¿sí? En un momento, Art Spiegelman discute con François, su esposa, sobre cómo tendría que dibujarla ella. Esto es un momento de metareferencialidad, ¿sí? Porque dentro del mismo cómic, ya lo dijimos en la parte anterior, pero está haciendo referencia al mismo proceso de elaboración de la obra de arte, de esta obra, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al tercer elemento distintivo o característico. Entonces hablamos, el primer elemento distintivo era este contraste, ¿no es cierto?, entre el cómic que él está haciendo y el cómic tradicional, por los aspectos autobiográficos, biográficos, históricos. Dijimos que el segundo elemento distintivo era la utilización de la fábula, y el tercer elemento distintivo, innovador o característico
que introduce él es la ambigüedad con la que trata el tema de la figura del héroe, ¿sí? Esta figura típica del héroe, distintiva de la literatura universal, que aparece en los cómics, representados, no sé, imagínense, acá ella habla de Spider-Man, Batman, Capitán América, que aparecen y que generalmente luchan contra un malvado con un fin, digamos, que tiene que ver con el universo, o cuidar el universo, o como que es algo realmente muy importante. En realidad, él lo va a poner en contraste o en discusión con el protagonismo que tiene su padre, ¿no? Dentro de toda esta historia del Holocausto, que en realidad no lo plantea como con un carácter heroico. Entonces, esta ambigüedad con la que trata la figura del héroe se debe a que, por un lado, es el superviviente, entonces es el héroe de la historia y te va contando todas sus andanzas o cómo es que se salvó, ¿sí? Con su mujer, cómo fueron todas sus peripecias de alguna manera hasta salvarse. Todo el recorrido que hace que él se salve. Y de hecho hay personajes que lo siguen y lo toman como referencia y hasta Anya se muestra siempre protegida por él y segura cuando él está y toma decisiones acertadas. Pero por otra parte no lo podemos ver según Fácsedas como un arquetipo heroico, porque, bueno, por ejemplo, ya desde el comienzo, cuando Historia cuenta su relación con Lucia Greenberg, no se lo ve con esta característica al abandonarla por una mujer que tenía más dinero y que tenía una dote, que le interesa más por todas estas cuestiones, y que aparte, bueno, nosotros vemos el carácter difícil que él tiene, ¿no es cierto? Hay un momento un poquito violento al principio cuando la tira al piso a Lucia Greenberg. Después también en cuanto a que es algo egoísta, machista y demás. Entonces, como lo describe Art Spiegelman, Vladek no es que sobrevivió porque tenía un valor especial, sino como que había sido fruto de una habilidad de él para salvarse, ¿sí? Como que había tenido suerte, de alguna manera había tenido suerte y todo se había dado como para que él se salvara. Pero no es que lo plantea como un héroe. O sea, que por un lado es el héroe de nuestra historia, porque dentro del relato de él es el superviviente, pero en realidad desde el punto de vista de Art, por las cosas que él cuenta del padre y porque, digamos, nos enteramos de la verdadera, entre comillas, historia, si se quiere, él tuvo suerte y otros no la tuvieron. Claramente esto se muestra en el cómic. No tenía que ver con el hecho de ser heroico el salvarse. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, que Vladek no encaja con el arquetipo de heroico y es como que según el planteo de Art Spiegelman tuvo suerte. Bueno, y pasamos al otro elemento. Bueno, hay varios elementos distintivos más. Por un lado, el uso del blanco y negro. Ya en el momento que él escribe, los cómics tenían color, pero esto lo acerca al documental, a la fotografía, a los registros que había fotográficos de la guerra y de los campos de concentración y las filmaciones que nos mostraban imágenes crudas, ¿no es cierto?, y reales de los campos de concentración. Puse puntos suspensivos, acá les hago una recomendación. Si pueden, traten de conseguir, y si no, bueno, voy a tratar de ver cómo se los puedo conseguir yo, pero hay una película de Alain Resnais que se llama Nuit et Brouillard, yo no sé muy bien francés, pero sería Noche y Niebla, o Night and Fog en inglés, y que es un documental que muestra imágenes terribles, muy crudas, de Auschwitz, los campos de concentración, y realmente son imágenes muy, muy fuertes, que muestran esa realidad. Entonces, el blanco y negro tenía que ver con ese registro fotográfico, periodístico y documental que mostraba esta realidad. Por otra parte, la caligrafía y el dibujo que hay en el cómic está vinculado a grabados expresionistas alemanes. Y acá es donde está como hay una especie de relación con Die Brücke, que era un grupo expresionista. Y acá tengo algunas imágenes para que ustedes vean, ¿sí?, de la caligrafía y de los dibujos. Fíjense los trazos,
¿no es cierto? Sin tal vez tanto detalle, pero con 2, 4, 3 trazos ya estaban dibujando una persona. Los colores, ¿no? Los anchos de cada línea. Bueno, y también se relaciona con la xilografía germánica. Acá les puse una imagen. Fíjense el detalle con que está el dibujo. Y algo interesante es que en el cómic los ratones no tienen tanto detalle, pero al fondo sí, los espacios donde se encuentran están muy detallados, o sea, tienen muchos detalles. Es muy interesante eso. Entonces todo esto formaría parte de lo realmente original que tiene la obra, esos 3 aspectos distintivos que ya les dije. Y aparte, la elección, ¿no es cierto?, de parte de Spiegelman de contar la historia desde estas cuestiones que, fíjense, que se relacionan con lo alemán, ¿no es cierto? Algo interesante es que Faxedas dice que se supone que la creación de una obra como Maus es una forma de intentar asumir el pasado y de superarlo. Pero dice que en realidad esto de alguna manera no funciona así en Maus, porque, o sea, dice que sí, que de alguna manera el hacer la obra es una forma de superar todo este drama, pero que en la obra no pareciera que esto es superado por los personajes. Sobre todo por el final, donde el padre se equivoca y le dice a él el nombre de su hijo muerto, Richelieu, y porque en realidad no pareciera que el padre, digamos, hace una especie de reflexión sobre todos estos hechos, los recuerda, pero no hay una especie de duelo al respecto. Y esta como falta de comprensión del padre o de reflexión, según el mismo psicólogo Art Spiegelman, que también está puesto en el cómic, se debe a que si él asume todo esto que le pasó, en realidad, y asume la culpa de lo que sucedió en el pasado, no podría vivir. Entonces también hay una especie de distanciamiento entre Vladek y su propia historia, justamente para salvarse. Y a su vez, Art está haciendo carne, digamos, está haciendo presente el pasado. Entonces es como que el pasado está ahí y la novela cuando uno la lee en su totalidad, no parece que cerrar una herida, sino que quedó como una herida abierta. O sea que hay como una especie de conclusión final que sería que el dolor no termina nunca, lo cual me hace acordar una frase de Hemingway de A Farewell to Arms, que es The War Never Ends, la guerra nunca termina, porque nunca termina. O sea, él nunca termina de cerrar la herida que le causó la guerra y la muerte de Anya. Y acá el texto de Faxedas nos remite un momento donde un periodista le pregunta a Art si dibujar Maus había sido una catarsis para él y se echa a llorar, dice, y pide ver a su madre. Entonces, digamos, ¿no? De alguna manera, la obra hay que entenderla, según Faxedas, por un lado, como un libro donde el tema central no es tanto, dice, la supervivencia, sino como la historia del nacimiento del texto, su génesis, su estilo, y también dice fracaso ella. Fracaso por esto, dice, porque si el objetivo era iniciar una exploración consoladora, curativa, la herida nunca se cierra. Se abren muchas heridas, ninguna de ellas se cierra bien. Por otra parte, también dice que hay un triunfo, porque dice que triunfó, digamos, a la hora de abrir una nueva puerta para el género del cómic, que se empezó a ocupar de todas estas cuestiones difíciles de representar, donde hay mucho que es inefable, que no se puede decir o expresar, porque después, bueno, lo siguieron un montón de autores. Entonces, bueno, no hay que dejar de olvidar que lo más interesante de esta obra, ¿sí?, en formato de cómic, es el hecho de que cruza muchas fronteras, porque esta figura la historia, la biografía, hace referencia a dibujos animados, al cómic tradicional,
a la fotografía, al cine. O sea, tiene muchos entrecruzamientos interesantísimos a partir de las cuales nosotros podemos profundizar este lenguaje. O sea, a partir del cual nosotros podemos estudiarla. Es realmente una obra muy rica. Y bueno, los invito a leerla porque es realmente excelente. El artículo de Fáxedas es realmente muy, muy fácil de leer y aclara muchos aspectos del proceso de creación de la obra en sí. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido, les agradezco y bueno, nos vemos.